Un Senati. minuto solamente para agregar algo que ha tocado y que son los centros de información de government descentralizados que lo tocaron en un tema con peruanos en el exterior, de que había un proyecto en el cual la idea era de que muchos en otros países era muy difícil sacar el DNI, eh, sacar una partida de nacimiento. Entonces, no sé si ustedes han visto los kioscos que han puesto acá la RENIEC, en el cual ustedes pueden sacar algo así sistematizadamente. Entonces creo que ese es un valor que también se puede, que justamente se pueda plantear a través de peruanos en el exterior, que en cada embajada haya esto, ¿no? Y se lo transmito porque tengo amigos que justamente están tratando de viabilizar que este proyecto de centralización de información a través de un medio informático se cumpla para que ellos se les facilite el proceso, porque si ustedes o han vivido, creo que en el exterior, sacar un DNI o actualizar una partida de nacimiento es más de un mes, 3 meses, 4 meses, es un proceso muy largo y muchos tienen que venir al Perú para poder sacar un procedimiento de este tipo. Pero las tecnologías de la información están para eso, porque creo que con la parte de la comunicación y el Internet que está avanzando en la banda ancha, creo que puede ayudar a hacer un workstation, una interconexión eh, de punto a la central de Perú y que de una u otra manera puedan de una, minimizar los tiempos para estos peruanos allá afuera. Gracias, pero vamos a terminar la ronda y luego continúa Senati, por favor. Hola, uno de los principales problemas que tenemos como el centro de formación técnica más grande del país es la idiosincrasia. Muchos creen que un instituto técnico está por debajo de una universidad. Y este problema se manifiesta en que muchas de nuestras carreras se están cerrando por falta de postulantes. Sin embargo, eso hay que cambiar. Nosotros tenemos como objetivo cambiar ese chip. A nuestros estudiantes les estamos dando una cultura de desarrollo e innovación tecnológica, que lo estamos implementando de hace 6 años atrás. Por ejemplo, uno de nuestros logros es que el año pasado hemos patentado 3 tipos de proyectos por primera vez en Senate. Y esos tipos de proyectos los estamos fomentando con concursos internacionales que están ganando nuestros estudiantes en el extranjero. Uno de estos cursos es el concurso FETEPS. Cada año levantamos alrededor de 5 proyectos que concursan en Brasil, conjunto con proyectos de Latinoamérica, en la cual ocupamos los 3 primeros lugares en los últimos 5 años. Adicionalmente, con estos tipos de proyectos postulamos a los concursos de patente Indecopy. El año pasado hemos logrado registrar 3 tipos de patentes y uno de ellos ganó el concurso Indecopy. Entonces, evidenciamos de que nuestras actividades, nuestros esfuerzos están teniendo frutos. Pero sin embargo no tenemos el apoyo del gobierno en el tema de cambiar esa cultura, de que piensan que la ecuación técnica no genera las verdaderas competencias que requiere el empresariado. Los últimos informes que hemos elaborado estimamos que 250.000 técnicos hace falta en el mercado laboral. Y sin embargo existe una carencia de universidades que puedan formarlas. ¿Qué sucede? La mayoría de estos jóvenes están yendo a las universidades. Existe un exceso de oferta de universitarios, más no de técnicos. ¿Dónde está el papel del gobierno en las cuales tratan de cambiar ese chip, esa idiosincrasia? Tenemos 3 gobiernos consecutivos que tratan de fomentar el tema de desarrollo e innovación tecnológica. Está bien, van por el lado del desarrollo tecnológico, por el lado de las empresas, pero la raíz de todo, que es el cambio cultural, lo que nosotros queremos son jóvenes, los mejores jóvenes que están yendo para las universidades. Nosotros queremos captarlos a nivel de institutos, porque nosotros tenemos recursos, pero ¿de qué nos vale tener recursos si no captamos el mejor capital humano de jóvenes en el país? Entonces, en eso lo tenemos nosotros bastante claro. Queremos nosotros manifestar una imagen de que la formación técnica está rindiendo frutos. No solamente tenemos concursos FETEPS que van al extranjero, también hacemos concursos de FESTO,
de Siemens, de Schneider, convenios con empresas, para la cual tratar de cambiar una cultura, la cultura de desarrollo e innovación tecnológica en nuestros jóvenes. Porque son estos jóvenes los que van a implementar proyectos. Como les comenté hace un rato, uno de nuestros objetivos es que los proyectos que generan nuestros egresados tengan aplicación comercial en las empresas. Pero para eso, desde el primer año, desde los primeros siglos que están teniendo estos técnicos, tratar de darles esa cultura de competitividad, esa cultura de ganar los concursos, esa cultura de irse al extranjero. Tenemos muchos instructores que le motivamos, mira, si tú quieres viajar al extranjero, te lo pagamos todo, pero desarrollame e implementame proyectos. Y ahorita estamos en ese proceso. Ahorita el concurso FETEPS, que se va a ejecutar en octubre, estamos recopilando alrededor de 10 proyectos interesantes de innovación. Y eso lo llevamos a Brasil y son seleccionados para que vayan a concursar con Latinoamérica. Entonces, como le digo, el papel de Senati es cambiar esa cultura, ese chip, pero requerimos un esfuerzo de comunicación por parte del gobierno. Bueno, eso sería todo por el momento. Gracias. Gracias. Damos la bienvenida a Aire Tiriarte. Ayer está de cumpleaños, ¿no? Sí, ayer. Vengo de boleto, vengo de resaca. Bueno, Eric. Gracias por la invitación, un gusto compartir con todos ustedes. Voy a tratar de ser lo más pesimistamente optimista en este tema, ¿no? Y comienzo diciendo que creo que todos nosotros estamos convencidos de la bondad de las TICs. Ninguno de nosotros tiene duda de la bondad de las TICs. Pero seguimos hablando entre nosotros todo el tiempo. O sea, nos hemos vuelto un gueto tecnológico donde solamente seguimos evangelizándonos a nosotros mismos. No logramos salir de nuestro gueto y evangelizar a esos otros, a los de Gamarra, a los funcionarios públicos que ven otros temas, a los que hacen pesquería, a los que hacen minería. Entonces, si seguimos reuniéndonos y convenciéndonos a nosotros mismos, pues claro, todos sabemos que las TICs es una herramienta de solución para muchos de los problemas del país, pero no lo logramos vender afuera. No lo logramos vender afuera, entre otras cosas, porque los actores políticos que pudieran ser de enlace, sean gremiales como la SNI, la Cámara de Comercio, sean formales, políticos como congresistas, miembros de partidos, no se han comprado el pleito. Y no se han comprado el pleito porque no lo hemos sabido vender bien. Y es ahí una de las fallas estructurales que tenemos. O sea, yo discrepo de que sea un tema de comunicación. Yo creo que es un tema de idiosincrasia típica peruana. O sea, dan el ejemplo del guano, dan el ejemplo del salitre, dan el ejemplo de un montón de cosas que hemos tenido de suerte, y es porque, imagínense el Internet en el Perú en los últimos 24 años como un gran río lleno de peces, de agua dulce siempre permanente y peces permanentes, ¿no? Entonces el Estado y todos nosotros en general somos esa persona que vive al lado del río llena de peces. Nunca nos va a faltar agua, nunca nos va a faltar comida. Claro, el problema es cuando viene el cambio climático y deja de haber agua, o los peces ya no llegan, o los peces llegan contaminados, o pasa algo con ese río. Bueno, el Estado no está preparado para crear una represa, crear un reservorio o comenzar a cazar otro animal que no sea un pescado. Esa opción, porque hemos tenido ese producto de tecnología que se ha desarrollado en los últimos 24 años, el Internet en el Perú, por el sector privado. No ha sido el Estado quien ha instalado cabinas públicas, no ha sido el Estado quien ha desarrollado capacidades en Senati, no ha sido el Estado el que ha desarrollado una actividad proactiva con el sector de las tecnología de la información, sino es reactiva. Y esta acción reactiva no es la primera vez que se presenta. O sea, tampoco es que con nosotros se inventan la problemática de las políticas públicas y la problemática de que el Estado no nos mira como sector. O sea, somos el final de una larga cadena que debemos analizar cómo resolvieron los del guano y cómo resolvieron el salite también para poder entender qué hacer con la tecnología. Tenemos un problema de fondos públicos, pero el problema no es que no haya fondos públicos, sino que no hay concursantes para los fondos públicos. O los concursos que se presentan no son de la calidad idónea para poder obtener los fondos. En los últimos 8 años, FinCit ha venido desarrollando un ecosistema. Tenemos un ecosistema, antes que no existía este tema, con Guaira, FinCit, fondos de inversión en estos temas. Pero los bancos siguen sin aceptar una patente o un software o una marca
para poderte dar un préstamo. Y muchas veces, mucho del desarrollo de tecnología es el código, o la marca, o la patente que uno quiera tener. Es sumamente interesante escuchar que Senati ha registrado 3 patentes el año pasado. Perú probablemente el año pasado debe haber registrado, seamos optimistas, unas 300 patentes. En el mismo tiempo, China superó a Japón como el primer registrante de patentes con cerca de 1 millón de patentes. Nosotros tenemos 300, pues, está bien, Senati tiene 3, magnífico. Pero la realidad es que mientras nuestros valores macroeconómicos nos permitieron crecer los últimos 10 años en todos los indicadores de doing business, competitividad, capacidades de desarrollo, capacidades de inversión, esos números macroeconómicos nos permitieron llegar hasta un techo y llegamos al techo. El problema es que cuando miran los números que no son macroeconómicos, institucionalidad, conectividad, capacidad de Internet, precio de Internet, desarrollo local, todas nuestras cifras están hasta abajo. Entonces, un país competidor nuestro, cualquiera, que tenga cifras macroeconómicas no tan altas como las nuestras, pero que sí tiene estos otros valores más o menos altos o más o menos en una regularidad, está en una mejor posición que nosotros para enfrentarse, porque no vamos a poder mejorar más en números macroeconómicos. Ya está esa tarea hecha. El problema son las otras cifras. Alguien decía que 0.15% es lo que se invierte en innovación en el Perú. De hecho, creo que es un poquito menos. El promedio de la región en América Latina es 1%, es que tampoco es muy alto. 7% es lo que invierte la Comisión Europea o Japón en estos números. Pero ni siquiera llegamos al 1%. Y el 1% podría representar no solamente miles de puestos de empleo, sino podría representar ingreso económico dentro del esquema de diversidad productiva. Una norma que me decías, la debe tener anotada por ahí, pero se le pasó cuando le decía, es esta norma sobre innovación, sobre utilización tributaria para la innovación, que acaba de salir hace poco. El problema de esa norma es que no está reglamentada. Tenemos una ley de historias clínicas electrónicas que pudiera servir mucho para la interoperabilidad, que requiere software, ya tiene 3 años y no se reglamenta. O podemos terminar como una ley de firmas digitales que se construyó el año 2000 y el reglamento salió el año 2008. Porque eso es el Estado. Tenemos un Estado que si no hay alguien detrás impulsando que las cosas funcionen o que se hagan, o porque fueron por lobby, por interés, o porque se vuelve un tema público relevante, no van a salir. O sea, es evidente que la labor que hace el congresista Mesías Guevara es encomiable desde su perspectiva y además desde la realidad que hace en el Parlamento. Pero a mí me encantaría que hubiera un Mesías Guevara por bloque parlamentario. Si se reproduce el congresista Mesías Guevara, si lo clonamos. No es necesario porque de aquí van a salir varios congresistas. Lo cierto es que el Parlamento como espacio público es el espacio que se debe tomar de alguna manera. Y tomo lo que acaba de decir Mesías, como la idea de que haya más congresistas de más lugares o de más bancadas. Esto no puede ser un tema de una bancada ni de una persona. Pasa en el sector público muchísimo de que cuando un funcionario comienza a hacer las cosas bien, avanzan, cambian de funcionario y se borró todo lo que había hecho. No hay una continuidad o una institucionalidad que es una falla estructural dentro del sistema. Nuevamente, no es un problema de las TICs, no es nuestro problema, es un problema más profundo en la forma de hacer política y en la forma de hacer políticas públicas en el país. Lo han pasado con Gilat, llevan muchos años con el tema de Fitel, el cambio funcionario resulta siendo de mayor impacto que un cambio normativo. No es un problema de normas, tenemos más de 2.000 normas desde hace 50 años, 86 temas, somos uno de los pocos países del mundo que tenemos normas de todo, hasta para ciegos y páginas web estatales. Es una cosa asombrosa la cantidad de normas que tenemos dadas. El problema es el enforcement, nadie cumple las normas. No creo en un ministerio, creo que un ministerio puede terminar siendo algo demasiado burocrático, porque además encasillaría esto en el sector TIC. No existe el sector TIC. Y a lo mejor estoy siendo demasiado fuerte con mi comentario. Lo que hay es componentes de TICs para el desarrollo en todos los sectores. Somos un facilitador, no es que seamos un sector como tal, somos un facilitador de todos los otros sectores, que también tenemos nuestra problemática interna, temas de impuestos, temas de tax,
que nos gustaría que nos exoneren de impuestos. Bueno, el modelo económico que tenemos, ortodoxo, no va a permitir eso. Entonces, ya varios intentos de exoneraciones de impuestos, sobre todo a software, PSOF ha liderado varios de estos en el pasado, no han funcionado y no van a funcionar, mientras no cambie el modelo económico que tenemos delante. Luego lo pueden cuestionar si es bueno o malo, es la realidad en lo que estoy diciendo. Un par de reflexiones finales y con esto acabo esta visión pesimistamente optimista, en que no tenemos que esperar el Estado. O sea, el Estado no ha estado los últimos 24 años, así que nos toca a nosotros ver cómo encontramos con las herramientas que ya el mismo Estado ha generado. Todos los tratados de libre comercio tienen un capítulo de comercio electrónico, para empezar, un capítulo de telecomunicaciones, tienen un capítulo de propiedad intelectual, que tienen brechas que tienen que ser analizadas para poderlas utilizar adecuadamente de una manera apropiada para desarrollar nuestras áreas donde nos encontramos. Y lo otro es que en temas como gobierno electrónico, en medicina, en telemedicina, en e-salud, en teletrabajo, los similares, es momento que nos olvidemos de la tele, de la del electrónico. El tema de gobierno electrónico no es un problema electrónico, es un problema de gobierno, es un problema de ciudadanía, es un problema real. La tecnología es un facilitador, lo tenemos sumamente claro y nos lo olvidamos cuando vamos al discurso político. Entonces tratamos de vender el gobierno electrónico como una panacea de resolución de problemas, cuando en realidad el problema es que si tú le agregas tecnología a un proceso malo, lo que tienes es un proceso muy malo con tecnología. O sea, vamos a tecnificar la burocracia. ¿Es esa la solución del gobierno electrónico? O lo que tenemos que hacer es replantear los servicios del Estado de cara al ciudadano. De atención 24/7, sea en papel, sea por internet, sea por teléfono, por celular o por cualquier tecnología. Finalmente no todo el mundo va a tener un smartphone, pero podemos hacer gobierno móvil a través de marca el 1 si usted quiere tal servicio, marca el 4, o sistemas híbridos mezclados entre papel y electrónico. Es una realidad concreta de que quisiéramos tener un país a lo Corea, a lo Israel, a cualquiera de los países que tenemos como ejemplo, que quisiéramos seguir como sociedad de la información. No va a ser así. No va a ser así porque somos diferentes como país. Y ahí es donde viene el rollo político, ¿no? La relatividad del espacio-tiempo histórico, para los que son apristas, dice que no podemos aplicar las soluciones iguales de dos territorios diferentes en dos momentos diferentes. En Perú no va a haber un Silicon Valley. No es factible tener eso. No es factible tenerlo porque sencillamente tenemos una idiosincrasia diferente de innovación. Tenemos un ecosistema nuevo que se está creando y un ecosistema a la peruana que se está creando. Tenemos un tema de banda ancha sumamente interesante, pero que hay que explotarla. No puede ser que los proyectos regionales no tengan la última milla, que es un problema práctico porque llega la instalación hasta la plaza de armas, pero no llega a la universidad, que es la que puede tener. El tema de Renace. Y tiene que haber algún pacto político, y ahí al congresista Mesía Guevara le pongo un reto, de conseguir que los partidos políticos en las próximas elecciones tengan una plataforma mínima para el tema de social e información. Si para la alcaldía hiciera una plataforma mínima del tema de seguridad ciudadana o el tema de seguridad vial, lo mismo tendría que haber como una agenda mínima para el tema de sociedad de la información. La agenda competitiva ha avanzado muchísimo en el tema. Ya hay una serie de informes sobre la creación de la agencia, cómo financiarla, qué debería tener. Bueno, pudiéramos tenerlo como una plataforma mínima, de no importa quién salga electo. Tiene que haber este espacio de coordinación y enlace, que es eso lo que requerimos fundamentalmente para relacionarnos hacia afuera. Y culmino diciendo que que me ha tocado el rol de ser el encargado de la agenda digital del plan de gobierno del Partido Aprista, nosotros ya hemos adoptado como tal la agenda de la CNC para la creación de una agencia de sociedad de la información. Me gustaría ver que el resto de partidos, entiendo que AP también lo ha hecho, Acción Popular lo ha hecho, tienen que tomarlo como una prioridad del país. Más allá de que perdamos el tren de la historia, que creo que vamos a perderlo también, así que no nos preocupemos de perderlo porque ya lo perdimos. Nos toca a nosotros una misión de no esperar al Estado más. No podemos seguir dependiendo de que el Estado algún día cree algo, pues sencillamente no vamos a hacer nada nosotros. Gracias, Eri. La palabra. Sí, muchas gracias, congresista Mesías Guevara. Quisiera, antes que nada, pues, felicitarlos, porque de verdad que han expuesto el problema de diferentes ópticas
y es interesante. Un primer comentario con respecto a lo que se decía es de que es muy cierto, no se tiene que esperar al Estado, pero tampoco hay que olvidar de que la visión de un país se hace a través de los partidos políticos. Artículo 35 de la Constitución, bastante claro. Entonces, si nosotros no formamos parte de ninguna agrupación, bueno, yo creo que en el caso de Eric, él ya forma parte de una agrupación política, lo ha dejado bien claro. En todo caso, es ahí donde hay falencias. Y ustedes verán, la visión rara vez, por brillante que sea, rara vez llega a las cabezas de los partidos políticos, porque esas cabezas son las que deciden al final y dan la orientación. El tema de Corea, por ejemplo, es un tema interesante, ¿no? Cuando se empezó en los años 50 a hablar de ciencia y tecnología, pues luego de la guerra de Corea, evidentemente, y cuando se empezó en el año 63, por ejemplo, a otorgarle un 0.63% del Producto Bruto Interno a la ciencia y la tecnología, verán ustedes que pues ahora nosotros estamos en el año 2015 y le estamos dando un 0.15%, un poco menos incluso. O sea, verán que hay dos mundos diferentes, dos visiones diferentes. Ellos empezaron hace 50 años, nosotros recién ahora estamos empezando. Pero todo eso entonces viene de la visión política, quién la maneja y quién la lleva a ejecución. Entonces es importante las iniciativas del congresista Mesías Guevara de poder reunirnos y también pues sensibilizar a la población, y el sector privado tiene que estar en esto bastante, digamos, involucrado para poder llevar pues todas esas soluciones que nosotros creemos convenientes en lo que es ciencia y tecnología. Por otro lado, también estaba escuchando muy atentamente el tema de los profesionales en nuestro país y pues digamos, digamos, la falta de profesionales que tenemos, sobre todo en el aspecto técnico. Y eso también es una cuestión de visión. Al Perú no se le ha preguntado qué quiere ser cuando sea grande. Todavía vivimos una preadolescencia difícil en la cual no sabemos qué vamos a hacer cuando seamos grandes. Esa pregunta no la hemos planteado y tampoco, pues, al parecer es muy interesante. Entonces seguimos un poco de tumbo en tumbo en el plano de la ciencia y la tecnología, lo hablamos y es muy cierto, nos convencemos entre convencidos, pero más allá no vemos para qué sirve ni qué es lo que queremos hacer. Hablamos de un proceso de industrialización al 2030, pero de verdad permítanme emitir ciertas dudas. Cuando veo, por ejemplo, aquí en la provincia del Santa, el Politécnico del Santa, donde jóvenes están haciendo mecánica de precisión en situaciones de verdad deplorables, en unas condiciones infrahumanas, diría yo, porque ahí los muros prácticamente aguantan porque Dios es grande, pero y con material de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo queremos industrializar un país donde ya la base misma técnica es pues ineficaz? Entonces es ahí donde debemos empezar. Y lo digo por una razón bastante simple. Suiza, por ejemplo, tiene en lo que es mecánica de precisión, en todo lo que es relojería, genera 32 profesiones para los jóvenes. 32 profesiones se generan solamente por la mecánica de precisión y el uso que se le hace en el sector relojero, con el evidente valor agregado que tiene. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si no estamos dándole precisamente la orientación a nuestros jóvenes en lo que es las carreras técnicas. Y ahí empieza todo, ahí empieza todo. Y para también ir en el sentido de lo que decía Anthony, es de que, miren ustedes, en nuestro país, y es la base misma, porque podemos hablar muy arriba, pero también hay que ver la base misma, dónde empieza. Al año en el Perú tenemos prácticamente 300.000 jóvenes que salen de la escuela secundaria. 150.000 van de una u otra manera a una institución universitaria. ¿Y qué pasa con los otros 150.000? ¿Dónde los estamos dejando? Y es ahí donde vemos que la educación secundaria no está orientando a nuestros jóvenes, por ejemplo, a carreras técnicas. No los está orientando con pues, la respectiva pérdida de fuerzas que podríamos ya incluir en el circuito económico. Temprano, de manera temprana, porque esa es la idea, incluirlos de manera temprana, ya en la escuela secundaria, con una orientación profesional bastante importante, puede ser ya en cuarto y quinto de secundaria. Y en eso sería interesante, congresista, de que algún día
Senati se una a la escuela secundaria y no esperen demasiado tiempo luego cuando ya los jóvenes prácticamente han abandonado la escuela secundaria. Los jóvenes abandonan la escuela secundaria muy temprano cuando no ven una orientación. Debo recalcarles de que quienes están en la cárcel ahora, por ejemplo, condenados, 60% de ellos no han terminado la escuela secundaria. 60% de ellos. Entonces, ¿qué estamos creando a la base? ¿Qué tipo de base científico-tecnológica queremos crear si ya a ese nivel no les estamos dando el suficiente apoyo? Esa sería mi intervención por el momento. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaico. José, la palabra. En primera instancia quiero hacer una especie de mea culpa, de reconocimiento de cosas que yo veo tantos años metido en tema gremial en el sector privado, ¿no? Veo sobre todo en cosas como una especie de conciencia esquizofrénica del empresario en general. Tengo que ser duro en esto al decirlo, sobre el rol que debe cumplir el Estado respecto al sector privado. Por un lado, queremos un Estado que no sea gerente, que no compita con nosotros, que no se meta en el sector productivo, que sea, digamos, que deje la tarea productiva al sector privado, pero por otro lado, a la primera que tenemos oportunidad de sentarnos en mesas como esta, y me incluyo, decimos el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. En general, mi posición personal y la de muchos dentro del sector privado es, el Estado, si bien si no es capaz de generar unas condiciones que puedan ayudarnos a mejorar como sector privado, que por lo menos no nos ponga obstáculos. Si no puede apoyar, que no nos ponga trabas. Esa es una posición primera. ¿Y de dónde nace esta circunstancia, esta visión medio esquizoide, ¿no? Y es que nosotros, y tenemos que reconocerlo por el mismo hecho que estamos sentados acá, no sabemos cómo funciona el Estado en general y nos cambian la forma de trabajar en cada momento. No sabemos porque seguimos apelando a circunstancias y venimos a presentar las mismas inquietudes, las mismas ideas que van cambiando a medida que cambia la tecnología, pero venimos a hacer los mismos grupos de trabajo, los mismos desayunos, las mismas. En este caso yo no creo que sea el evangelizarnos entre conversos, porque aquí tenemos una presencia política que quiere de alguna manera apadrinar estos esfuerzos, pero es cierto que pecamos mucho de eso, de decirnos las mismas cosas entre nosotros, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer para cambiar la mecánica de cómo nosotros llegamos al Estado y le decimos qué queremos, ¿no? De alguna manera, ¿qué hemos conseguido entender? De que el hoy es nuestro como empresarios. El utilizar los recursos que nos da la modernidad, la tecnología y las pocas condiciones económicas que a veces nuestra realidad nos ofrece, nosotros tenemos que igual seguir produciendo riqueza. Nosotros no podemos esperar de que se ordene el Estado y que la estructura sea la ideal para empezar a generar riqueza o a seguir generando riqueza o llevar dinero a nuestros hogares. No, nosotros tenemos que funcionar como están las cosas ahora. Y esa es una obligación que tenemos como empresarios. La estrategia, la visión a largo plazo, la visión de los estadistas, esa es una visión en la que nosotros podemos acompañar, pero que no nos cabe. Tenemos que encontrar la manera de acompañar de alguna manera eso. Se dice, escuché yo por ahí y me quedé con la frase, creo que es una frase ya canónica, de texto, y me corregirán si no es así, que la política es el arte de lo posible. Y aquí nosotros estamos tratando de traer algunas ideas que a veces aterrizan muy al detalle sobre lo que queremos hacer, pero que de repente no nos ayudan un poco a generar esa visión sobre lo que se puede hacer a largo plazo. Los que somos suficientemente viejos nos hemos sentado tantas veces en esfuerzos como este y otros a exponer nuestras cosas, ilusionados, y seguimos ilusionados, porque esa es parte de la característica del emprendedor, ¿no? El empresario tiene que estar confiado, porque si no, no se mete en esto, como les dije. Otras cosas que quisiera puntualizar es el tema de las cifras sobre el tema de inversión en tecnología. Yo me he quedado con las cifras de Modesto Montoya y veo que se repiten y se cambian. ¿Quién ha validado esas cifras? ¿De dónde salen? ¿Quién me dice es menos que esto, más que el otro? Me gustaría, y eso es algo que escuché a Mesías y me parece interesante como iniciativa, pongámonos a estudiar bien el tema y demos cifras ayornadas, ¿no? Sobre el tema de cuánto realmente se está invirtiendo en ciencia, tecnología, en el tema de apoyo en innovación, etcétera, etcétera, todo lo. Por otro lado, el hecho de
de ponerle nombres, cambiarle nombres, quitarle letras a las cosas, en la que yo concuerdo de alguna manera, bueno, está bien, pero puede llevarnos a discutir, llevarnos a un problema, a discutir desde a un plano semántico cosas que al final tienen mucho más fondo, ¿no? El caso del e-government no es una herramienta, el caso del e-government implica los procesos, implica las políticas públicas, implica todo. O sea, pensar solo el e-government en la plataforma de interoperabilidad del Estado, o pensarla en los cables y la fibra óptica, no, es todo el paquete. En otros países, y en eso también tengo que coincidir con el hecho de que no podemos agarrar una experiencia de afuera y colocarla, preferiría, por mi formación, no una frase de espacio-tiempo histórico, sino más bien ni calco ni copia, creación heroica de Mariátegui. Pero, bueno, al fin y al cabo dicen lo mismo, ¿no? Tenemos que encontrar la forma de hacer las cosas y entenderlas en función a cómo es nuestra realidad. Vemos países, por ejemplo, donde los parques tecnológicos, que varios han nombrado acá, perdón, que tienen un modelo que es inaplicable, ¿no? Que yo he hablado con el padre de los parques tecnológicos, verdaderamente tecnológicos en España, que fue el Parque de Aragón en Huesca, y él me decía que ellos impidieron que la empresa privada pudiera un centavo, para no contaminar con presencia. Todo lo puso la autonomía. Es impensable pues, acá que autonomías fuera de Lima o alguna por ahí tengan recursos como para generar este tipo de actividades. Pero la idea fundamental de cómo crearlo en la parte, digamos, ya factual, podría tomarse en cuenta, más lo de Corea, más lo de Taiwán, más del parque. Bueno, podemos tener ideas muy buenas de todos lados. Y quiero cerrar diciendo algo que es un poco doloroso aceptar en nuestro país, y es el hecho de que quienes verdaderamente entienden cómo funciona el Estado son los velaúndes locios, son los gestores de influencias del Estado, que son los que al final manejan el Estado a su libre albedrío, ¿no? Tenemos que cambiar de alguna manera, y si de alguna manera el sector privado tiene responsabilidad en esto, asumamos pues que no solo hay funcionarios corruptos, sino del otro lado también hay empresarios corruptos porque se necesitan de ambos para que se genere el tema de tráfico de influencias, ¿no? Gracias.